Bueno, hablamos de los protestantes, ¿por qué? Porque lo que decía el Papa Pablo VI, que advertía ya por el año, creo que era el 78, el último año, creo que era de su pontificado o al final, donde decía ese pensamiento no católico, decía el pensamiento protestante, lo llamaba con un eufemismo, ¿no? El no católico, que estaba tomando cada vez más cuerpo dentro de la iglesia. Pues eso está, por eso hablamos de los protestantes, de Lutero. Lo más grave de Lutero es que hace añicos a todo el edificio cristiano, es decir, la fe en la enseñanza de la Iglesia católica, apostólica. La fe teologal es muy distinto, totalmente distinta, opuesta, digamos, a la libre opinión de un parecer personal. La fe teologal es la fe como virtud que es infusa, que viene de Dios y que nos viene por el bautismo, que tenemos que crecerlo, obviamente. Y nada tiene que ver con el parecer personal. Es decir, yo estoy poniendo, bueno, a mí me parece, no, la fe es la fe de la iglesia. El catecismo lo enseña, dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Es cuando se habla de obediencia a la fe. La obediencia a la fe es la respuesta del hombre a Dios. Dios revela y el hombre obedece. Y es una obediencia a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque está aceptando lo que la iglesia le está diciendo, que para eso es madre y maestra, mater et magistra. Y entonces, ahí vemos que, claro, es Dios el que habla, es Dios el que va conduciendo a través de su iglesia a este hombre en su camino hacia la salvación, hacia la santidad, hacia el cielo, de cada uno. Y eso según el pensamiento, el camino de Dios, que es distinto al de los hombres. Mis caminos no son vuestros caminos, mi pensamiento no es vuestro pensamiento. Lo otro es totalmente humano, y lo humano está destinado a la destrucción, a la caducidad total. Y después hay otro tema, ¿no? El tema de esta nueva iglesia. Ya habíamos hablado de lo que decía Carlos Wojtyła, el cardenal, sobre la antiiglesia y la iglesia. Para los modernistas, que también hemos comentado, el modernismo es el compendio de todas las herejías, para llamarlos, sean los postmodernistas, lo que sean, pero son los modernistas los que han introducido todas estas cosas, que vienen del gnosticismo, vienen de Lutero, vienen de todo, es decir, todo lo malo. Estos modernistas coinciden con los tradicionalistas en esto, en que a partir del concilio nace una nueva iglesia. Es decir, los modernistas dicen, hay una nueva iglesia. La iglesia no es la misma, incluso hablan de un concilio Vaticano III, ¿verdad? Y los tradicionalistas también lo dicen, pero claro, los tradicionalistas, ¿por qué lo dicen? Acusando de que eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. Es decir, los primeros, estos modernistas, para justificar todos los cambios y todas las herejías. Y los tradicionalistas para denunciarlos y no aceptar en bloque el Concilio Vaticano II. Es decir, ahí está. No quieren para nada el concilio. Todo, para ellos todo eso nació de ahí. Que realmente no nace de ahí. Que se introduce, sí es verdad. Que hay ciertos documentos que sí es verdad. Que el Concilio Vaticano II fue pastoral y no dogmático y por lo tanto susceptible de algunos documentos o todo de ser revisado. Muy bien, pero de ahí a decir que en bloque no. Entonces, a estas dos posiciones está el Papa Benedicto, que hablaba de una hermenéutica de la continuidad, es decir, una interpretación del Concilio Vaticano II según la continuidad de la Iglesia, es decir, no un divorcio del Concilio Vaticano II con el Concilio de Trento, o con el Concilio Vaticano I, con lo que sea, sino una continuidad, dice él. Así hay que interpretarlo.
También eso, claro, ¿qué quiere decir? Que si no hay continuidad, donde no haya continuidad, revisando los documentos, no tienen que ser aceptados. Y emprende el Papa Benedicto, sin resultado positivo, porque se le opone, no fue secundado, una reforma de la reforma litúrgica, porque él comprende que en la liturgia, en el culto, se juega todo, es decir, necesita un camino corrector, una corrección, para poner las cosas nuevamente en su lugar. Porque a partir del concilio se va imponiendo la devastación de la fe en la liturgia. Y, de nuevo, no es el concilio en sí. Porque a este punto hay que aclarar que nada tiene que ver lo que se hizo en liturgia con el concilio. Porque la Constitución sobre la liturgia, que es Sacrosanctum Concilium, pide, por ejemplo, mantener el latín. Quitar el sagrario del medio, como se hizo, las imágenes, incluso la Santísima Virgen, toda esa protestantización, la celebración del sacerdote versus populum, de cara al pueblo, a la asamblea, digamos, y la comunión de la mano, todo se hizo apelando a un difuso espíritu de concilio y a misteriosas razones pastorales, pero que no tienen nada que ver. Fue como que se colaron por ese lado, pero no es el concilio. Han hecho creer que el concilio vino a cambiar todo, a cambiar todo. Y con el tema del ayornamiento y demás, entonces todo tenía que ser cambiado. Y ahí a irrumpir. Por eso fue el vendaval. Y se metieron con eso. Y eso no tiene nada que ver. Y se hace creer que es más popular, que es mejor, que la gente, ver a la gente sacerdote, cuando lo que se está ocultando es que antes, tanto el sacerdote como la asamblea, como el pueblo, si lo queremos llamar pueblo de Dios, hay que tener cuidado con los términos también, como los usan, hasta ideológicamente. Pero bueno, la asamblea, digamos, y todos los fieles y el mismo sacerdote están versus Deum, hacia Dios, orientados hacia Dios, o versus oriente, ¿no? Todos hacia Dios, porque están dirigiendo a Dios. El sacerdote no se dirige a la asamblea. Las oraciones son al Padre, no a la asamblea. Pero en los hechos, al ser versus populum, es decir, al tener enfrente a las personas, el sacerdote ni se da cuenta y empieza a ser el protagonista y a hablarles a ellos y bueno, y nada que ver, nada que ver. Es decir, se pierde la esencia, se pierde el centro, se pierde el eje. Por eso a veces uno piensa, ¿no?, cómo aquellas visiones proféticas de la beata Ana Catalina Emmerich, que si no recuerdo mal, quien la beatificó fue Benedicto XVI. Bueno, lo estoy diciendo así, pero no estoy seguro. Y las enseñanzas del catecismo también, ¿no? Cuando dice Ana Catalina, y lo leo ahora, dice: vi la iglesia de San Pedro y allí una gran cantidad de hombres que trabajaban para cambiarla, pero también vi otros que la reparaban. Filas de personas maniobradoras o manipuladoras, ocupadas en este doble trabajo, se extendían por el mundo entero y yo quedé sorprendida de la unidad con que se hacía todo esto. ¿Cómo está? Dice, todos trabajan en la demolición hasta los eclesiásticos. Visión en la octava de Navidad de 1819. Capítulo 25, tomo 2, página 164. ¿Y qué nos dice el catecismo? El número 675 dice: antes de la venida o del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Después dice en el 676, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo
la esperanza mesiánica de la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Bueno, el 676 parece más bien un agregado, pues están letras más chicas y demás. Los más, para mí, desveladores son 675 y que voy a leer ahora 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es decir, la Iglesia no va de triunfo en triunfo, sino que tiene que pasar por la pasión de Cristo. Lo que pasó la cabeza lo tiene que pasar el cuerpo místico. Parecerá que muere, no morirá realmente y luego resucitará. Será más gloriosa que nunca, porque es la victoria de Dios sobre el último, donde se explota, digamos, el misterio de iniquidad, de desencadenamiento del mal. Y ahí está. Y también lo interpreta, ¿no? Hace descender desde el cielo a su esposa, es la iglesia triunfante, pero también es la Virgen, que viene en este tiempo. Es la Virgen. Bien, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.